semana 70 de Daniel. Hemos estado agarrando como base este versículo porque en nuestros estudios de los viernes estábamos viendo los profetas mayores y pues el Señor ha querido que podamos aprender mucho acerca de las visiones. Hemos aprendido mucho acerca de este evento escatológico. Creo ya tenemos bastante claro que ya 69 semanas ya se cumplieron, falta una y es la que vamos a empezar a desarrollar, pero hablamos acerca de ese paréntesis y hablamos muchos temas sobre por qué no se ha dado la semana 70. Libro de Daniel capítulo 9 versículo 27, ¿lo tenemos? Bien, dice el Señor en su palabra, todos juntos: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendice, Señor, esta predicación. Toma, Señor, la mente, el corazón de este inútil predicador. Te suplicamos que puedas darnos esa atención y que todos los recursos, Señor, que esta iglesia tiene, sean bien encauzados para que tu palabra sea bien predicada, sea bien enseñada. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que tal vez verán este video para que se edifiquen, así igual que nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Hemos titulado el estudio de esta noche, el desarrollo, diga desarrollo, de la semana 70. Vamos a hablar en sí ya de lo que es la semana 70 según Daniel, la número 70 sería. Recuerde que a Daniel se le dio una visión de contemplar 70 semanas. Dijimos que no son 70 semanas de días, sino 70 semanas de años. Y ya se cumplieron, oiga bien, 483 años, comenzando desde la reconstrucción de Jerusalén, allá en el año 444. ¿Lo recuerda? De ahí hasta la venida del Mesías, año 33, son 483 años, pero no sucede la número 70, y es acá donde el versículo 27 está diciendo que va a haber alguien, oiga bien, que a la mitad de esa semana se va a entronar en el tabernáculo de Israel, y ese es el anticristo. Son cosas que la vamos a ir desarrollando poco a poco para que usted lo vaya entendiendo. Veamos. Entonces, con este estudio, mis amados, queremos que tengas un mayor conocimiento acerca de la gran tribulación, o conocido según la revelación de la profecía de Daniel como la semana número 70. No las semanas 70 o las 70 semanas, sino la número 70. Amén. 69 ya se cumplieron, falta la número 70, que es la que vamos a desarrollar, la que lleva mucha revelación, por así decir, desde Daniel hasta el libro de Apocalipsis, el capítulo 24 de Mateo, primera de Tesalonicenses. Son libros que nos van a abrir mucho el conocimiento acerca de esta semana 70 y de algunos personajes. Veamos, también, mis amados, queremos que se comprenda esta semana 70 de manera más, más bíblica. Veamos, uno de los eventos que se llevará a cabo antes que inicie la gran tribulación es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Eso lo estudiamos prácticamente 2 o 3 viernes anteriores. ¿Cuántos lo recuerdan? Dijimos que no podía arrancar la semana número 70, según lo que hemos estado viendo a través de algunos versículos que lo vamos a ver ahora, pero uno de los eventos que se lleva a cabo antes que inicie la gran tribulación es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver entonces 5 cosas bien importantes en qué consiste este rapto, que esto también lo estudiamos el viernes pasado. Veamos, váyase por favor al libro de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículos 13 al 18. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y luego Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Voy a avanzar leyéndolo para poder que tengamos un buen tiempo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados. La palabra arrebatado en el griego es arpazo. ¿Ok? Veamos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? ¿A dónde? En el aire. Esto es importante. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice ahí? Desanimaos. ¿Qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Veamos entonces, dijimos que el arrebatamiento de la iglesia, en primer lugar, es un evento donde no se sabe el día ni la hora cuándo sucederá. El día que usted escuche un charlatán poniéndole día, semana, mes y año a la venida del Señor, ese es un farsante. Oiga, nadie le puede poner el día ni la hora. Es una de las características que tiene el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos cuándo va a ser. El Señor nos manda por medio de la Escritura a estar alerta todos los días. Amén. A saber que en cualquier momento puede pasar ese hermoso evento y tenemos que reconocer que no se sabe cuándo. Sí se pueden contemplar algunas señales, pero jamás especificar el día. Debemos de estar alerta, debemos de desear dicho evento. Otra cosa bien importante es que nosotros, la iglesia del Señor, debemos desear ese evento. Debemos pedir al Señor: ven Señor, no te tardes. Otra de las cosas que tiene este evento, como no se sabe el día ni la hora, debería de provocar mejorar nuestras vidas y acercarnos más a Dios. Otra de las cosas que cuando usted escuche del rapto de la iglesia, usted y yo debemos de mejorar, diga mejorar, nuestras vidas. Debemos de mejorar nuestras vidas. Ahora, y acercarnos más a Dios. Y acercarnos más a Dios. También tenemos que tener la certeza que sucederá y que seremos tomados en cuenta. Esto no es para dudarlo, es para estar seguros de que viene. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El Señor no nos va a dejar avergonzados. Ya sea que usted se muera y Cristo no viene, no se preocupe, Dios lo va a levantar desde los muertos. Y si estamos vivos, ¿verdad?, vamos a ver algunos tipos de principios de dolores, pero no se preocupe, no vamos a pasar la tribulación. Hoy esta noche le voy a dar 2 versículos que los tiene que marcar en su Biblia, porque esos le garantizan que usted y yo no vamos a pasar la tribulación. ¿Ok? Veamos, número 2. ¿En qué consiste el arrebatamiento de la iglesia? Es un evento que no debe de confundirse con la segunda venida de Cristo. Otro problema que muchas veces hay es que hay una mala enseñanza porque no se hace la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Se hace una mezcolanza y por eso es que la gente se confunde. El arrebatamiento, solo los verdaderos cristianos escucharán la trompeta. Oiga bien, algunas diferencias. En el arrebatamiento, solo los cristianos que estemos vivos vamos a escuchar esa trompeta. Y los muertos en Cristo, por supuesto. Amén.
¿Ok? Solo los que estemos vivos. Los que no, y los que hemos muerto en Cristo, pero los que no recibieron a Cristo no van a escuchar esa trompeta. De repente vamos a desaparecer. Y va a decir, Miguel, ¿y qué se hizo el pastor? A saberle, va a decir. Y hermano, ¿y entonces qué se hicieron los demás? Solo el ministerio de acomodación quedó, mire. ¿Y los demás dónde están? Hermana Evelyn, vaya a buscar a los niños. Se fueron los niños. ¿Sí? Ahora, recuerde, es un evento donde no debe confundirse con la segunda venida. Solo los verdaderos cristianos escucharán la trompeta. En la segunda venida, todo ojo le va a ver. En la segunda venida, todo ojo le verá. En el rapto de la iglesia, no. En el rapto de la iglesia, solo el cuerpo de Cristo va a escuchar la voz del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Otra diferencia es que en el arrebatamiento Jesús no pone sus pies en la tierra. Otra diferencia es que Él viene y dice Pablo claramente en estos versículos que Jesús llega hasta las nubes y ahí nos vamos a encontrar con Él. Ahí los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estamos vivos seremos, ¿qué dice? Transformados. ¿Por qué transformados? Porque ese cuerpo que usted anda es pecaminoso. Y no está capacitado para resistir la santidad de Dios ni vivir en la eternidad, donde no hay tiempo, no hay espacio. Ahora, también el arrebatamiento viene, otra de las cosas, en el arrebatamiento viene a tomar a su iglesia. En la segunda venida viene a defender a Israel y a los salvos de la gran tribulación. Ya vamos a ver cuando estudiemos la semana 70, vamos a ver una famosa guerra de Armagedón. ¿Cuántos las han escuchado? Que incluso algunos cuando se hace una guerra o algo dicen, es la guerra de Armagedón. No saben ni lo que están diciendo. Pero esa guerra va a suceder al final de la tribulación, donde el anticristo va a orquestar una guerra contra Israel, una guerra mundial, donde todos los ejércitos de todos los países van a atacar a Israel. Esa es la famosa guerra de Armagedón que se da al final de la gran tribulación, que no debe de confundir con la batalla de Gog y Magog. Esa es otra batalla diferente que no se da en la tribulación. Ok, por favor, yo quiero que todos los viernes traiga una Biblia. Levante su Biblia, quiero verla. Excelente. Ahora, ¿qué tiene que traer además? ¿Un lugar donde? Anotar. Anote, por favor, anote. Eso es importante, es un ejercicio para que usted desarrolle un poco, para que capte más. Yo sé que me está poniendo atención, pero también es importante anotar. Veamos, entonces le decía que en el arrebatamiento viene a tomar a su iglesia, y en la segunda venida viene a defender a Israel y los salvos de la gran tribulación, los vivos, los que han sobrevivido a la gran tribulación y son salvos. En el arrebatamiento los tomados son los salvos, ¿ok? Los que Dios, en el arrebatamiento, los que son tomados, esos son los salvos. Pensemos ahorita, suena la trompeta. Los muertos en Cristo son resucitados. Luego, ¿quiénes van a ser tomados? Los que estemos en Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ir a las bodas del Cordero, ya lo vamos a ver. Cuando venga Cristo en su segunda venida, cuando lo vean todo ojo, va a ser un evento mundial donde Israel va a clamar y va a reconocer al Mesías, porque Él va a venir en un caballo blanco y en el muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento, fíjese, ya le dije, en el rapto son tomados los muertos en Cristo y los vivos. Ahora, ellos son llevados al cielo. En la segunda venida, la diferencia es que los que van a ser tomados van para condenación. Y los salvos van a quedar. ¿Por qué? Porque necesita pasar al milenio. ¿Okay? Van a pasar al milenio. Y esos salvos que van a sobrevivir la tribulación, allá en el milenio, Dios les va a dar del fruto de la vida para que resistan sus cuerpos vivir 1000 años. Los salvos de la tribulación.
Usted como nació en la gracia, por eso ya usted huele a ciprés, amén. 60 ya no camina igual, va, sigamos. Mire, en el arrebatamiento los tomados son salvos, en la segunda venida los dejados son salvos. Veamos, número 3, es un evento donde solo participa, el arrebatamiento solo participa el cuerpo de Cristo. Los muertos, ¿en quién dice Pablo? En Cristo. Oh, pero Moisés creyó en Cristo, sí, pero no se había hecho carne todavía el verbo. Es a partir de la venida de Cristo. ¿Ok? David tampoco resucita, solamente los muertos en Cristo, las primicias de la gracia. ¿Ya he escuchado un versículo que dice, y los últimos serán primero? Ok, entonces nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a tener la bendición de conocer el cielo. Mire qué privilegio más grande el que Dios nos da, la eternidad. Nosotros, no David. David anhelaba los atrios de Jehová, pero no puede, se nos fue reservado a nosotros, según en la soberanía del Señor. Veamos entonces, los muertos en Cristo, los vivos en Cristo, somos las primicias del orden de la primera resurrección. Esta otra cosa muy importante que usted la maneje, la resurrección. Recuerde, Cristo es el primero que ha resucitado de los muertos y perdone la redundancia, y no ha vuelto a ver muerte. ¿Ok? Él ha resucitado de los muertos, porque en el Antiguo Testamento está Enoc, que nunca murió. Está Moisés, que no se sabe. Y está el otro, que es Elías. Ellos no vieron muerte. Jesús sí murió y resucitó al tercer día. Amén. Eso sí es maravilloso. Ahora, veamos con lo que es es un evento, mis amados, de las primicias. Los salvos del Antiguo Testamento aún no resucitan, sino hasta el milenio. ¿Ok? En el milenio van a resucitar. Entonces yo quiero que usted me maneje la resurrección. Cristo primero, ¿ok? Luego los que somos de Cristo, que nos vamos, oiga bien, dos grupos, los muertos en Cristo y los que estemos vivos. ¿Ok? Después van a participar en una resurrección los que mueren en la tribulación para pasar al milenio, y en el milenio también va a resucitar el Señor a los del Antiguo Testamento que creyeron en otras dispensaciones para llegar al milenio. Tiene un orden la resurrección. La segunda resurrección, esa no, esa es para condenación. Que esa es para condenación. Los que rechazaron a Cristo por medio de la ley, por medio de la gracia, por medio de la inocencia, los que no quisieron aceptar la soberanía a Dios como su Salvador, ellos no van a resucitar en el milenio, sino van a resucitar allá en el juicio del gran trono blanco. Ahí van a resucitar todos aquellos, oiga bien, incrédulos desde el principio, por así llamarlo, desde Génesis, oiga bien, hasta, ¿qué, pastor? Hasta los muertos y condenados del milenio, porque esa es otra cosa que lo vamos a ir tocando. No sé si con esa cara que tiene lo estoy confundiendo más, pero no me importa. ¿Para qué no trajo de anotar? Sigamos. Mire, el evento, mis amados, para ser llevados al cielo, será un evento para ser llevados al cielo y ser premiados. ¿Ok? Otra de las cosas importantes, anote estas dos citas, Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Ahí habla de el tribunal de Cristo. Romanos, oiga bien, 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Ahí habla el tribunal de Cristo. La palabra tribunal en el griego es bimá y es un podium donde se premiaban a los atletas. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor allá en el tribunal? No, es un término no para juzgarlo. Recuerde que el Señor ya lo salvó de una vez y para siempre por medio del sacrificio de Él. Ahora pues, ¿qué dice Pablo? Ninguna condenación hay para los que están ¿en dónde? En Cristo Jesús. Entonces usted es salvo no por sus obras, usted es salvo porque ha creído en el sacrificio de Cristo. Usted es salvo porque sabe que Él es la resurrección y la vida. Usted le ha entregado su alma al Señor.
Entonces no depende de usted, no depende de sus esfuerzos. Es un regalo que Dios nos ha dado a la iglesia. Ahora veamos, entonces, cuando usted escuche tribunal de Cristo, no es para ser juzgado, es para ser premiado. Amén. Mira, allá en el juicio de Cristo, ahí te va a sacar el Señor todos los trapos al sol. No, Él ya me perdonó de una vez y para siempre. Cristo no es como la mujer que a cada rato nos anda acordando la canita al aire. Amén. No, el Señor no es así como los maridos, ¿verdad? Pensás que se me ha olvidado. No, el Señor no es así. El Señor lo ha perdonado a usted de una vez y para siempre. En ese tribunal, ¿para qué es? La palabra bimá, recuerde, no es tribunal de condenación, sino un podium de premiación, donde Dios a usted le lleva un conteo de las intenciones, diga intenciones del corazón, todo aquello que usted ha hecho por el Señor. Traer un hermano a la iglesia, ofrendar a la iglesia, agarrar una escoba, ir a un ministerio de samaritano, visitar a los encarcelados, a un enfermo, ir a predicar su palabra, servir en una iglesia. Si usted todo eso lo ha hecho de corazón, sus obras son probadas por fuego y el corazón solo Dios lo conoce. Si usted viene a servir, es que yo quiero que me vean los hermanos. Aquí está la presentadora de acomodación, tenga su sobre. No, aquí no es para venirse a lucir, aquí es para servirle al Señor. Por eso siempre decimos que los servidores debemos de venir decorosos, no ostentosos. ¿Okay? Decorosos, no ostentosos, ¿verdad? Pasar lo menos desapercibido posible. Ahora, pero sigamos con esto. Ya los veo todos ahí bravos los servidores. Mire, entonces cuando hablamos de que cuando usted va a ser llevado al cielo, allá van a ser 7 años. 7 años donde la iglesia la van a premiar, ¿verdad? Dios no se le ha olvidado, dice por ahí un versículo en Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar las lágrimas y vuestras obras. Dios no es injusto. Tal vez aquí en la tierra usted no le reconozcan, no valoren lo que usted hace. No se preocupe, que cualquier cosa aquí en la tierra aquí se quede. Y le vamos a dar este diploma al hermano fulano. Y usted dice, si ese no hace nada, ¿qué líder va a ser si no es mi ejemplo? Eso lo mandar sabe. Mira, ni viene a los servicios el inconstante. Usted empieza a decir, ok, no se preocupe, porque allá en el cielo sí va a ser premiado usted, y el Señor siempre ha estado pendiente. Son 7 años. La Biblia garantiza, y estos 2 versículos necesito por favor que también los tenga en su Biblia bien marcados. La Biblia garantiza que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Busque por favor Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Este versículo garantiza que la iglesia del Señor no pasará la tribulación, porque hay algunas iglesias, no quiero ser muy irrespetuoso decir secta, pero hay algunos que creen que la iglesia del Señor van a pasar la tribulación, y nosotros no, creemos que el Señor, antes de que suceda eso, no va a permitir que la iglesia pase ese sufrimiento que le espera esos 7 años. Mire, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús. ¿Quién qué dice ahí? ¿Nos librará de qué? Está anunciando una ira, el gran día de Jehová. Eso así se describe en los profetas, pero aquí estamos hablando entonces de la ira venidera. Pablo dice, viene algo terrible para la tierra, pero no se preocupen, Dios nos va a librar. Amén. Dios nos va a librar. Este versículo, por favor, si el próximo viernes yo le pregunto, David, ¿dónde la Biblia nos garantiza que la iglesia no va a pasar la tribulación? ¿Cuál vamos a sacar? ¿Cuánto? Primera de Tesalonicenses
1:10. Amén. Hermano Noé, ¿dónde garantiza que la iglesia no va a pasar la tribulación? Ok, a los que les he dicho les voy a preguntar el próximo viernes, oigan. Va, mire, número 2, el segundo versículo que nos garantiza que la iglesia de Cristo no va a pasar la tribulación, busque Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, por favor. Estos son dos versículos que nos garantizan que la iglesia del Señor no va a pasar la tribulación. ¿Lo tiene? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Qué dice ahí? De la prueba que ha de venir sobre el mundo, ¿qué? Entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el segundo versículo que nos garantiza que la iglesia del Señor no va a pasar la tribulación. Apocalipsis 3:10 y 1 Tesalonicenses 1:10. Ahí estamos. Ok, pues veamos. Entonces, como ya hablamos del rapto y usted ya lo maneja, la diferencia entre rapto y segunda venida, quiénes son los salvos, quiénes resucitan, ya usted ya creo que todo eso ya lo maneja. Vámonos entonces, ¿cómo describe la Biblia la semana 70 o la gran tribulación? Vamos entonces a ver dos cosas bien importantes. ¿Cómo describe la Biblia la semana 70 o la gran tribulación? En primer lugar, como un periodo de juicios terribles. Oiga bien, la gran tribulación o la semana 70 es un periodo de juicios terribles. No van a ser nomás locales, va a ser a nivel mundial. Va a haber un caos mundial. Dios va a tratar con el hombre. Veamos, aquí vamos a tener que echar mano mucho no sé si tiene dónde anotar, solo anote los versículos y yo se los voy a leer. Mateo 24:21. Mateo 24:21 dice que van a haber tiempos difíciles sin comparación. O sea, no va a haber un comparado para decir esto se parece como a los años 2000 tanto. No. Momentos difíciles donde no va a haber comparación. Tiempos difíciles. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, hablando Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio. Si ahorita estamos viendo cosas tremendas, la gran tribulación va a ser peor. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Los creyentes que pagarán con sus vidas antes de pertenecer al sistema del anticristo. Mire, veamos este periodo de juicios terribles. En ese periodo, recuerde una vez más que la iglesia ya ha sido tomada o arrebatada. Amén. En esos 7 años, aquí en la tierra, ya no está la iglesia. ¿Dónde estamos? En el tribunal de Cristo. Pero aquí en la tierra hubieron muchos que visitaron una iglesia, que parece que andaban una Biblia, que quizás servían, pero no eran salvos. Entonces ellos van a estar convencidos y como ya escucharon este mensaje, ¿verdad? Entonces van a decir, hey, era cierto lo que decía ese pastor bonito, gloria a Dios. Entonces mira, son 7 años, vámonos, no vamos a ser parte de este sistema. Y usted va a empezar a ver que va a surgir un hombre llamado anticristo, pero ya lo vamos a ver ahí también. Pero el punto es que la gente salva de la gran tribulación de esos 7 años va a ser salva de 2 maneras. Una, que sobrevivan esos 7 años y que no se pongan el famoso 666, el sello de la bestia, ¿verdad? Eso va a ser de una manera, y que estén vivos cuando Cristo venga en su segunda venida. Lo van a ver y van a pasar al milenio. Pero hay otro grupo que va a pagar con sus vidas. No corrieron y los atraparon. Entonces le van a decir, Miguel Morán, así que vos cantás ahí en la iglesia, ¿verdad? Vos te quedaste, sí.
¿Qué querés entonces? ¿Ser parte del sistema o vas a pagar con tu vida negando tu fe? Y entonces va a decir, yo soy condenado. No va a decir, yo prefiero morir. Entonces él va a pagar con su vida, lo van a matar y entonces va a ser el medio. Oiga bien, si lo atrapa el anticristo, si lo atrapa el ejército de Jesucristo, a usted lo único que le espera es pagar con su vida. Nada más para ser salvo. Y muchos, imagínense qué tristeza que no aprovecharon la oportunidad de la gracia, que era solamente por creer en Cristo y hacer una oración de fe, como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como no quieren creer, van a pasar la tribulación y van a decir, era cierto lo que decía la iglesia cristiana que venía Cristo. Era cierto lo que decía mi mamá. ¿Dónde está esa Biblia? Quiero leer. Entonces van a buscar un interés de conocer la palabra. Veamos, miren el versículo 7:14 de Apocalipsis, dice, yo le dije, hablando Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan el Bautista, Juan el amado ve varias almas que pagaron con su vida y son los salvos, oiga bien, de la tribulación. Este periodo de juicios terribles será un periodo de angustia y la oportunidad para librar al pueblo de Israel. En Daniel 12:1, anote por favor este versículo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, en la tribulación, recuerde que al final de la guerra de Armagedón viene Cristo y libra al pueblo de Israel de ese ataque orquestado por el anticristo. Y por último, oiga bien, en cuanto a este periodo de juicios terribles, Ezequiel 30, versículos 2 y 3, ya se lo voy a leer, serán días de castigo y lamento para el hombre. En Ezequiel 30, versículos 2 y 3 dice, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. Ahora mire, con este periodo difícil, mis amados, de juicios terribles, ya lo vamos a ver en Apocalipsis, no se preocupen, no vamos corriendo, sino ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esta semana 70. Primero decimos que va a ser un periodo de juicios terribles para la tierra, terrible para todo hombre. No aprovecharon el momento y la oportunidad que el Señor les dio para que se arrepintiesen. ¿Sabe que ese siempre ha sido el mensaje del Señor en la vida del hombre? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, arrepentíos y hacer frutos dignos. Haga frutos dignos. Dios siempre ha querido salvar al hombre, pero el hombre siempre se niega. El hombre siempre es incrédulo. El hombre no cree a la palabra del Señor. Veamos, número 2, ¿cómo describe la Biblia la semana 70 o la gran tribulación? ¿Ok? Esto es interesante. Cuando la iglesia de Cristo es arrebatada, el anticristo va a iniciar con una firma de un pacto, se va a iniciar con la firma de un pacto entre el anticristo y el pueblo judío. Eso es otra cosa importante que usted debe de aprender con lo de la gran tribulación o la semana 70. Inicia, mis amados, con un pacto entre el anticristo, diga anticristo, el anticristo y el pueblo judío. Este acuerdo, ¿en qué consiste?
en garantizar la protección a Israel para que pueda establecer los antiguos ritos del judaísmo. Usted sabe que Israel tiene parte de su tierra, alguna no, pero no tienen el templo. ¿Dónde es que tiene que estar ese templo? Donde está la mezquita de Omar. Y eso en nuestros tiempos lo tienen en poder los árabes. Y no se le ha podido devolver a Israel esa tierra. Belén la reclaman los árabes. Aquellos, no sé si alguno ha ido a Israel. No ha tenido la dicha. No, ni a Tijuana podemos ir, pero cuando podamos, mire, Belén, mis amados, Jerusalén está dividida. Está dividida. Una parte la tienen administrada los judíos y otra parte los árabes. Usted cruza y son dos pueblos totalmente diferentes. En la mera tierra de Israel. La franja de Gaza no les pertenece a ellos. Y es de ellos, pero no les pertenece. Acuerdos internacionales, bueno, etcétera. Pero el caso es que con el inicio de la semana 70 de la gran tribulación va a haber un pacto entre ese famoso personaje llamado el anticristo. Veamos, en Daniel 7 del 24 al 25, ¿cómo es conocido el anticristo? Como el cuerno pequeño. Cuando usted escuche en Daniel el cuerno pequeño, está hablando del famoso anticristo. Le voy a leer esta cita, Daniel 7, 24, 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok, entonces, en la semana 70 o la gran tribulación, se hace un pacto. A Israel el anticristo le ofrece paz y seguridad y logra negociar de que puedan construir su tabernáculo. Nadie en la historia, oiga bien, desde el 586 que perdieron prácticamente la soberanía a Israel, de ahí él ha enfrentado diferentes tipos de imperios que los han subyugado: el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano. Nunca Israel ha vuelto a tener posesión completa de su tierra. No la ha tenido. Ahora, lo que me interesa a mí de esto, mis amados, es que cuando usted encuentre la palabra cuerno pequeño, está refiriéndose al anticristo. Veamos cómo es llamado también el anticristo en el Nuevo Testamento: como el hombre de pecado o hijo de perdición. Cuando usted encuentre esa palabra o ese nombre, el hombre de pecado o hijo de perdición, está hablando del anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Cuando usted escuche hablar cuerno pequeño, ¿de quién está hablando? Del anticristo, correcto. Cuando usted escuche o lea el hombre de pecado, ¿de quién está hablando? No está hablando de su marido, está hablando del anticristo. Cuando usted escuche hijo de perdición, ¿es su hijo que anda en rebeldía? No, está hablando del anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Por tanto, tanto dice que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que me entienda esto, el anticristo hace un pacto, un tratado con Israel y le dice: yo les voy a dar paz, yo les ofrezco seguridad
y la oportunidad que construyan su tabernáculo. El pueblo de Israel va a estar agradecido y va a decir: hey, cosa seria este primer ministro, póngale este que maneja la Unión Europea, cualquier cosa. Mira qué capacidad tiene. Mira, la tierra quedó en un caos, un montón de cristianos que se desaparecieron, y a mí que se me hace que vinieron los marcianos. Es que había un hermano que parecía marcianito, ¿te acordás? Sí, que cantaba así, es igualito. Y hubo contacto del tercer tipo, mira, se fueron. Van a distorsionar el evento del rapto. Ok, hace el tratado, firme el anticristo, pero pasa algo. A los 3 años y medio, él entra al tabernáculo y él dice: a mí adórenme. Entonces Israel dice: ¿y este loco? ¿Y este loco? Entonces van a empezar a ver, a darle vida a todos estos versículos de la palabra del Señor. Mire, veamos. Entonces, conociendo un poquito del anticristo, el anticristo hace un pacto o un tratado con Israel que le permite tener paz y seguridad, y además le ofrece para los medios para que construyan el tabernáculo. Es conocido también como el pequeño cuerno, o el hijo de pecado, el hijo de perdición. Veamos, también Apocalipsis lo menciona como la bestia. Mire, hay varios personajes, no vamos a correr porque todo esto a mí me interesa que lo maneje, que lo entienda. Que cuando usted diga: oh, hijo de pecado, está hablando del anticristo. Cuerno pequeño, está hablando del anticristo. Que no lo confunda, que esté plenamente convencido que de quién se está hablando. Veamos, Apocalipsis lo menciona como la bestia. Se lo voy a leer en el capítulo 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube desde el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 13 del 1 al 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, esa palabra dragón está hablando de Satanás. ¿Okay? La bestia es el anticristo, el dragón es Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En otro capítulo de Apocalipsis 17 del 8 al 11 dice: la bestia que has visto era y no es. ¿Qué le pasa al anticristo? Sabe, es una burda imitación de Jesús. Él también en la tribulación, ¿sabe qué? Tiene una herida de muerte. Y el falso profeta y Satanás hacen que él resucite, y a muchos engaña y dicen: hey, este es el Cristo. No, Cristo ya vino en Jesús. Él fue el que vino en Jesús, el Mesías, el Mechach. Ahora, pero en la tribulación el anticristo va a engañar a muchos por esa enfermedad y esa sanación de esa herida. Mire, dice: la bestia que has visto, por eso dice era y no es, y esta para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Otro versículo es Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, como dice, vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Bien, veamos acá confirmando lo que le dije de que va a romper el pacto a la mitad de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado?
El anticristo. Amén. El anticristo. El hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios. ¿Como qué? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recuerden, mis amados, que nosotros los cristianos estamos convencidos que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. ¿Y por qué? Porque tiene tres atributos importantes. Es omnipresente. Dijo, antes que Moisés, yo ya era, él siempre ha estado. Es omnipresente. Es omnisciente, todo lo sabe. Y es omnipotente. Nadie, oiga bien, dice un evangelio que si se registraran todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, no cabría en todos los libros. Son tantos milagros que el Señor, bueno, a tal grado que cambió la historia. Si usted se fija, está antes de Cristo y después de Cristo. El Señor vino a cambiar la historia. Entonces vea, hemos visto dos cosas bien importantes en cuanto al desarrollo de la semana 70. Primero, es un periodo o será un periodo de juicios terribles. Este día estaba viendo algunos videos de algunas grabaciones que se hicieron acerca de las Torres Gemelas y cómo la gente se avienta desde esos rascacielos. Yo no estaba en este país en ese tiempo, hermano, pero a uno lo hace llorar esas cosas. Y eso no es ni es nada de lo que va a suceder en la tribulación. Por eso dele gracias a Dios que el Señor un día lo llamó al arrepentimiento y recibió a Cristo como su Salvador personal y no vamos a pasar la tribulación. Cerramos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, convéncenos, Señor. Bueno, primero danos. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.